Bien, jóvenes, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer el tema número 6, que corresponde al tema de circunferencia y ángulos asociados. ¿Qué ángulos tenemos aquí? Al ángulo central, al ángulo inscrito, al ángulo semi-inscrito, al ángulo interior y al ángulo exterior. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, vamos a empezar, jovencitos, con el ángulo central. Miren, seguimos en el tema de circunferencias. Ojo, la semana pasada también hemos hecho circunferencias, la parte introductoria. ¿Ya? Miren, primer teorema, primera fórmula, ¿no? Yo tengo aquí una circunferencia, ¿ok? Y tengo aquí un ángulo alfa, que este ángulo justamente está en el centro O, ¿ya? Y al frente del ángulo alfa, del centro, hay un arco, ¿de acuerdo? Hay un arco, digamos el arco AB. Siempre cuando yo tengo el ángulo central y el arco van a tener la misma medida, ¿ya? Es decir, que la medida del ángulo AOB que está en el centro va a ser igual a la medida del arco AB. Si acá es alfa, acá es alfa. Si acá es 10 grados, acá es 10 grados. Si acá es 20 grados, el arco también sería 20 grados. ¿Ya? Esa es primera propiedad de ángulos. Segunda propiedad, ángulo inscrito. Me doy cuenta que aquí el ángulo inscrito, que es el ángulo B, ya no parte del centro, como en el primer caso, ¿no? En el primer caso el ángulo central salía del centro, por eso se llama ángulo central, ¿de acuerdo? Sale del centro. En cambio acá el ángulo inscrito, que es el ángulo beta, está en una esquina de la circunferencia, ¿sí? Este sería el ángulo inscrito. Y por propia, el ángulo inscrito que está siendo formado, miren, por dos cuerdas, cuerda B y cuerda BC, este ángulo inscrito siempre va a ser la mitad del arco que está opuesto, miren, la mitad del arco. Por ejemplo, si el arco AC es 2 beta, este ángulo inscrito va a ser la mitad, sería beta. Si este arco AC midiera 30 grados, el ángulo beta sería 15, siempre va a ser la mitad, ¿ya? O sea, 30 entre 2 me da 15. Si el arco AC hubiera sido 40, mi ángulo inscrito hubiera sido 40 entre 2, 20, ¿no? O sea, siempre el ángulo inscrito, que está formado por dos cuerdas, va a ser la mitad del arco. En general, como acá es 2 beta, acá sería beta, ¿no? Y acá justamente lo dice, miren, la medida del arco ABC va a ser igual a la medida del arco AC entre 2, ¿cierto? O también, si lo quiere llamar así, el arco AC es el doble del ángulo ABC, ¿ya? Eh, a ver, el otro es ángulo seminscrito. El ángulo seminscrito se origina cuando yo tengo una recta tangente y una cuerda. Si te das cuenta, este arco que se ha formado siempre va a ser el doble del ángulo. Si acá es, si acá es 2 teta, entonces este ángulo que está aquí sería la mitad, sería 2 teta entre 2, sería teta. Si por decir este arco BC hubiera sido 40, este ángulo hubiera sido 40 entre 2, 20, o sea, siempre la mitad. Si el arco BC hubiera sido 60, esto sería 60 entre 2, 30, ¿ya? Buenos días, Peña, ¿qué tal? Más temprano, Peña. Ya. Entonces, ya está. Entonces, en resumen, miren, el ángulo semi-inscrito, este ángulo que está aquí, que estoy señalando con el mouse justo en el ángulo B, va a ser la mitad del arco, ¿ok? Y el otro es ángulo interior. El ángulo interior que está aquí en el ángulo X se origina cuando yo tengo dos cuerdas. Estas dos cuerdas se cruzan y forman un ángulo X. Ese ángulo X se llama interior. ¿Y cómo se calcula ese ángulo interior X? Haciendo la semisuma de los arcos, ¿no? Es decir, el arco de aquí, que es alfa, más el arco de acá, que es beta, entre dos. De esa forma yo hallo
el ángulo central, perdón, el ángulo interior, ¿ok? De jovencitos, ya. Ahora, propiedad 5, ángulo exterior. Miren, yo tengo aquí este ángulo exterior que es X, está siendo formado por dos rectas secantes. Este ángulo X, por propiedad, va a ser igual a ¿quién? A la resta del arco alfa, que está afuera, menos el arco beta entre 2, ¿ya? De este modo yo hallo el ángulo exterior X. Y acá miren otro caso, cuando yo tengo aquí el ángulo X está siendo formado por una recta secante y una recta tangente, porque la primera fue por dos rectas secantes, ¿no? Y aquí va a ser formado por una recta secante y una recta tangente, ¿no? Aquí el ángulo X va a ser igual a la resta del arco alfa que está afuera menos el arco beta, ¿sí? Siempre entre las dos líneas, ¿ya? Entre 2, ¿ya? Entonces X es igual a alfa menos beta entre 2. Y aquí en el tercer caso, digámoslo, el ángulo X está siendo formado por dos rectas secantes, ¿cierto? Dos rectas secantes. Bueno, en verdad debería ser dos rectas, claro, secantes. Aunque esto ya lo hemos visto acá arriba, miren, ¿ve? Se está repitiendo lo mismo, ¿ve? Ya. Entonces aquí, por dos rectas tangentes, este ángulo X va a ser igual al arco alfa menos el arco beta entre 2, ¿ya? Entonces no se olviden que para el ángulo exterior tengo tres casos. Primero, cuando tengo dos rectas secantes. Segundo, cuando tengo una recta tangente y una recta secante. Y el tercer caso es cuando tengo dos rectas tangentes. En ambos casos siempre se utiliza la misma fórmula. X es igual a alfa menos beta entre 2. Acá también. X es igual a alfa menos beta entre 2. Alfa menos beta entre 2. ¿Ya? Y adicional a esto, miren, justo acá en las rectas tangentes, siempre cuando tengo dos rectas tangentes, el ángulo exterior X con el arco beta siempre van a sumar 180. Repito, el ángulo X con el ángulo beta siempre van a sumar 180, ¿no? Adicional a lo que te acabo de mencionar. Bien, jóvenes, eso es la teoría, ¿ya? Ahora vamos a hacer los ejercicios de la práctica de clase. Eh, en el ejercicio número 1, práctica de clase, miren, yo tengo acá una circunferencia y aquí tengo la cuerda AB y la cuerda AC. Están formando un ángulo 2X. Ese ángulo, ¿cómo se llama? A ver, identifico, ese 2X. ¿Será un ángulo exterior? ¿Será un ángulo semi-inscrito? ¿Un ángulo interior? ¿Un ángulo inscrito? ¿Un ángulo central? ¿Semi-inscrito? ¿Qué será? Bueno, será el ángulo inscrito, miren muchachos, porque acá el ángulo inscrito está formado por dos cuerdas. Claro, claro, Rey, por dos cuerdas, miren. Cuerda B, cuerda BC, justo sale de una esquina de la circunferencia, ¿no? Entonces, este ángulo inscrito va a ser igual a la mitad del arco que los subtiende, ¿no? ¿Ves? La mitad. Si este es 2 beta, este es beta, ¿ya? Entonces, entonces acá, miren aquí, como 2X es un ángulo inscrito, este ángulo inscrito va a ser la mitad del arco, ¿ya? ¿Y cómo lo colocamos eso? Así, miren, acá vamos a escribir. A ver, vamos a empezar a escribir. Entonces yo voy a decir acá, por la propiedad, ¿cierto? Por la propiedad del ángulo inscrito, por la propiedad del ángulo inscrito, muchachos. A ver, ya, a ver. Ya, ¿qué voy a decir? Voy a decir lo siguiente.
que este 2x va a ser la mitad de 80, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Y cómo yo lo escribo eso? 2x es igual a 80 entre, entre, entre 2. Pero tú sabes que 80 entre 2, ¿cuánto es? 40. O sea que 2x va a ser igual a 40, ¿no? Claro, 80 entre 2, 40. Y luego x es igual a ¿quién? 40 entre 2, ¿no? El 2 está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividir. Y eso sería 20. Quiere decir, jovencitos, que mi x vale 20. ¿Ya? A ver, díganme, preguntas. ¿Cómo vamos ahí? Este es un ángulo escrito, muchachos, como le vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque está saliendo de la circunferencia, no está saliendo del centro. Si hubiera salido del centro sería ángulo central. Pero aquí está saliendo de la misma circunferencia, de un punto, del punto A. ¿Ve? Entonces siempre es este ángulo 2x, que es el ángulo escrito, va a ser la mitad del arco. Por eso yo lo he escrito así. 2x va a ser igual al arco, que es 80 entre 2. ¿Y cuánto es 80 entre 2? 40. 2x igual a 40. ¿Cuánto vale x? 20, ¿cierto? Bien, ¿alguna pregunta o no? ¿O continúo? Díganme, jóvenes. Avisen, por favor, ¿ya? Continúe. Ya. Muy bien, Marco. Pregunta 2. Para la pregunta 2, miren, me pide determinar el valor de x y yo veo este x está fuera de la circunferencia. Entonces es un ángulo exterior porque está afuera de la circunferencia. Ahora, en el ángulo exterior habían tres casos. Cuando hay dos rectas secantes, una recta tangente con una recta secante y dos rectas tangentes. ¿Cuál será este caso? Miren, dos rectas secantes, miren. Aquí tengo la recta AP y la recta DP, son rectas secantes y forman el ángulo exterior X. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La que te voy a mostrar ahorita, miren. Miren, ve aquí, aquí, con el mouse. Mira, estoy señalando con el mouse. ¿Qué página, Anderson? Página 106. ¿Ya? Ahora, entonces acá la fórmula. Entonces acá sería el ángulo exterior X, que está siendo formado por dos rectas secantes, es X, va a ser igual al arco alfa menos el arco beta entre 2. Dense cuenta que estos dos arcos están dentro de las dos líneas. Siempre se ubican los arcos dentro de las líneas, ya sea la línea secante, la línea tangente o la combinación de ellas. ¿Ya? Ya, Anderson, muy bien. Sigo. Entonces aquí voy a escribir. Esta es la propiedad del ángulo exterior, ¿de acuerdo? Exterior. Ya. ¿Cómo sería ahí? Entonces digo, mi ángulo exterior, que es X, ¿cierto? X va a ser igual al arco que está afuera, que es 120 por fórmula, menos el arco que está adentro, que es 50, todo ello entre 2, ¿ya? Entre 2. Entonces yo voy a decir ahí X es igual a 120 menos 50 sería 70, ¿no? 70 entre 2, ¿de acuerdo? 70 entre 2. Y eso, jovencitos, me va a dar 30 y 35, ¿de acuerdo? Eso me va a dar 35, ¿ya, muchachos? Ya. Listo, a ver. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Avisen, por favor, ¿ya? Bien. Si no me dicen nada, yo continúo, muchachos. Tienen que preguntar si tienen dudas. Bien, continúo entonces.
Pregunta 3. En la pregunta 3, miren, jovencitos, yo tengo aquí, si se dan cuenta, un triángulo isósceles, ¿cierto? ¿Por qué, profe? Porque miren, aquí este lado AB con este lado BC tienen el mismo símbolo, puntito, puntito. Eso me está indicando que estos dos lados son iguales, ¿cierto? Y recordemos por el tema de triángulos, si un triángulo tiene dos lados iguales, también tendrá dos ángulos iguales, ¿cierto? Dos ángulos iguales. Y ese triángulo se llama isósceles, ¿ok? Entonces, el triángulo que están viendo, que es el triángulo ABC, es isósceles, muchachos, ¿ya? Es isósceles, es isósceles. ¿Por qué? Porque vemos que el lado AB es igual al lado BC, ¿cierto? ¿Y qué más va a ser iguales? Los ángulos. ¿Qué ángulo? El ángulo A va a ser igual al ángulo C. Pero cada uno, ¿cuánto valdrá? Bueno, miren, si yo tengo acá el triángulo y un ángulo mide 40, y yo sé que todo el triángulo vale 180, pero yo ya tengo 40, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Si yo ya tengo 40, sería 140, ¿sí o no? 140. Pero esos 140 me lo tengo que repartir entre dos, entre el ángulo A y entre el ángulo C, porque son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿cada uno cuánto valdrá? 70, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, aquí sería 70, aquí, en el ángulo A, y también sería 70 en el ángulo C, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿qué me está pidiendo a mí? Calcular la medida del arco AED. O sea, miren, me está pidiendo este arco que estoy señalando con el mouse, el arco AED, ¿ya? Ahora, muchachos, pero miren, este arco AED está formado por una cuerda y por una recta tangente. ¿Qué propiedad es? Repito, este arco AED, a ver, tengo aquí la cuerda y tengo aquí la recta tangente. Es la propiedad del ángulo semi-inscrito. Miren, a ver, le voy a mostrar. Aquí, ángulo semi-inscrito. Aquí, observe. Observe aquí, por favor. Tengo una recta tangente y tengo una cuerda. Este ángulo que está aquí, que es teta, ¿cierto? Va a ser la mitad del arco. Que este arco es 2 teta, entonces la mitad sería teta, o viceversa. Si yo conozco el ángulo, entonces el arco sería el doble. Si el ángulo es teta, el arco sería 2 teta, ¿no? En nuestro caso, el ángulo teta lo conozco, es 70. Entonces, el arco sería el doble. El doble de 70, 140. Es que es un juego de palabras, miren. El ángulo es la mitad del arco. O si no, llámalo del siguiente modo. El arco es el doble del ángulo. Es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa propiedad voy a utilizar, ¿ya? Alberto dice que vale 200. Vamos a ver, Alberto. Ya, entonces sigo. Aquí entonces, jovencitos, miren, voy a utilizar la propiedad del ángulo semi inscrito. ¿De acuerdo? Semi inscrito. Ya. Entonces, ¿cómo sería? Yo sé que aquí, por ejemplo, mi recta tangente y mi cuerda. Ya, mi ángulo es 70. ¿Cuánto sería mi arco AED? El doble, ¿no? 140, ¿de acuerdo? O entonces lo voy a escribir así. Yo sé que el ángulo 70, para que me entiendas, va a ser igual al arco AED, al arco AED entre 2, ¿cierto? Entre 2.
ya, entre 2. Ahora, este 2 se está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicar, sería 2 por 70, 140, ¿no? O sea que 140 va a ser igual a ¿quién? Al arco AED, justo a lo que estoy buscando. ¿De acuerdo? Esa sería mi respuesta, muchachos. Y esto me salió hace rato, ¿no? Porque si este ángulo es 70, el arco sería 140, ¿no? ¿Ya? No sé, joven, ¿alguna pregunta ahí? Lo que he agregado aquí es esto, ¿no? 70 y 70, ¿cierto? Ya. Ahora pasemos, muchachos, a la pregunta número 4. Miren, a ver, ¿quién me está escribiendo acá? Ya, muy bien, tienen que avisarme, jovencitos, avísenme. Profesor, un ratito, voy a escribir la pregunta 3. Si no pueden hablar, escriban por lo menos, ¿no? Ya, Boro, muy bien. Sigamos entonces. Pregunta 4. En la pregunta 4, mire, yo tengo acá una recta tangente y tengo una cuerda y está formando un X, ¿sí? Aquí el ángulo X. ¿Qué propiedad voy a utilizar? La propiedad del ángulo inscrito. La que utilicé en antito, ¿no? Perdón, perdón, la propiedad del ángulo semi-inscrito, ¿ya? Es la que acabo de utilizar hace un momento. Ya. ¿Qué me dice la propiedad del ángulo semi-inscrito? Que el arco AB es el doble del ángulo, ¿cierto? Repito, el arco AB es el doble del ángulo. Y como yo sé que el ángulo es X, ¿cuál será el arco? El doble. ¿Cuánto sería? 2X. ¿Está bien? Entonces acá lo voy a escribir eso que te acabo de decir. Entonces voy a decir que el arco AB, el arco AB vendría a ser igual al doble de ¿quién? Del ángulo X, ¿no? Ahí está. Ahora, muchachos, hay otro dato. ¿Qué me dice? Que la medida del arco ABC es 280. ABC, a ver, ABC, toda esta parte, ¿ya? Toda esta parte que estoy señalando con el mouse, ¿sí? ABC es esto. No al otro lado, sino el de acá. Esto es 280, según el dato, ¿no? Entonces le colocamos, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿cuánto vale una circunferencia completa? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la circunferencia completa? 360, ¿verdad? Entonces voy a sumar 280 de este arco más 2x del otro arco, ¿sí? 280 más 2x y eso me va a dar igual a 360.
ese 280 está sumando, pasa al otro lado restando. Tú ya sabes eso, ¿no? 360 menos 280, ¿cuánto es? 80. Y ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿cierto? 80 entre 2, 40. Y esa sería mi respuesta. ¿Ok? Ahí está, muchachos. Me pueden hacer alguna consulta si desean. ¿Puedo pasar a la pregunta 5? Sí, profe. Bien, Marquito. Bueno, los demás, ¿cómo van? ¿Sigo? Ya. Sigo entonces. Bien, pregunta 5, jóvenes. A ver quién me está escribiendo acá. A ver. Espero, ya, Boro. Voy a esperar ya. Entonces, coloco nuevamente la pregunta 4. A ver. Ya, ya, te muestro la 1, Boron. Ya, ok. Ya, lo voy a reducir un poco. Ahí está la 1 completo. Su gráfico y su resolución. A ver. Ya está, ya listo, Boron. Ya está, dice. Ya. Entonces sigamos. Vamos con la pregunta número 5, muchachos. Ya, mire acá. Mire, en la pregunta número 5, yo puedo ver este ángulo 70, ¿sí o no? Miren acá el ángulo 70. Ya, este ángulo 70 eh, está siendo formado por dos cuerdas, ¿cierto? La cuerda AB y la cuerda AE. ¿Qué tipo de ángulo será? ¿Será un ángulo central, un ángulo inscrito, un ángulo semi-inscrito, un ángulo interior, un ángulo exterior? ¿Cuál será cuando está formado por dos cuerdas? Bueno, voy a verificar cuál de ellos es. Para eso voy a ir arriba, ¿no? Aquí, miren. ¿Cómo se llama el ángulo que está formado por dos cuerdas? Inscrito, ¿de acuerdo? Inscrito. Y si es inscrito, el ángulo es la mitad del arco, ¿sí o no? O si quiere llamarlo de otro modo, el arco es el doble del ángulo. Da lo mismo. Es un juego de palabras, nada más. ¿Ya? Y eso es lo que voy a emplear. Muy bien. Entonces, a ver, vamos. Aquí, el ángulo 70 es un ángulo inscrito, ¿cierto? Entonces, el arco que lo está mirando, o sea, el arco opuesto a él, va a ser el doble. 770, mi arco BE sería 140. ¿Está bien? Entonces, voy a explicar qué propiedad estoy empleando, ¿no? Ahí estoy empleando la propiedad del ángulo inscrito. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a decir? Que el arco BE es el doble del ángulo 70. Entonces, ¿cuánto valdría mi arco BE? El doble de 70, ¿cuánto es? 140, ¿verdad? Entonces acá sería 140, ¿ya? Y eso es lo que yo voy a explicar, ¿no? Entonces voy a decir que, entonces, el arco BE
es el doble de ¿quién? El doble de 70, pues, ¿no? El doble de 70, o sea, del ángulo 70. ¿Y eso cuánto es? 140. Entonces, en resumen, el arco B vale 140, ¿está bien? Y ya lo hemos colocado aquí. Eso es como primer paso, ¿de acuerdo? Hemos colocado que esto de acá, este arco mide 140. ¿Está bien? Listo. Ahora, el otro paso, miren. Yo tengo aquí, si se dan cuenta, un triángulo rectángulo pequeño. El triángulo DFC es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque posee un ángulo recto. Siempre en un triángulo rectángulo, los ángulos que están aquí son agudos. ¿Y qué significa? Que estos dos ángulos, por propiedad, van a sumar 90, ¿se acuerdan o no? O sea, X, que es el ángulo D, más el ángulo C, que no hay nada, me sumará 90. Pregunto, si acá hay X, ¿cuánto será este ángulo? El ángulo C, que está en blanco, para que me dé 90, ¿no? ¿Cuánto será? 90 menos X. Muy bien. 90 menos X. O sea, este angulito que está aquí será 90 menos X. ¿Ya? Entonces, ahí le vamos a poner de color fosforescente para que veas qué es lo que he agregado, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces, mira, ahora, la explicación de caso, ¿no? Yo tengo ahí en el triángulo 30, ¿sí? En el triángulo DF, perdón, DFC, DFC es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Es un triángulo rectángulo. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos hecho que el ángulo C va a valer ¿cuánto? A ver, el ángulo C va a valer 90 menos X, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Ahora, miren, jovencitos, miren la circunferencia y tengo aquí dos rectas tangentes, una y dos, ¿ya? Se va a cumplir una propiedad. ¿Qué propiedad? Miren, el arco con el ángulo exterior siempre van a sumar 180. Observe. ¿Qué propiedad? Este de aquí, muchachos. Lo voy a enseñar. ¿Cuál? ¿Dónde está? Acá. Acá, miren. Mire acá. Yo tengo una circunferencia y tengo dos rectas tangentes. Solo se cumplen las rectas tangentes. El arco que está aquí, el arco beta, con el ángulo que está aquí, el ángulo exterior X, siempre van a sumar 180. Aquí está, mira, X más beta igual a 180, ¿ya? Solamente esto de acá, muchachos. Miren, X más beta va a sumar 180. O sea, este arco con ese ángulo, ¿sí? Van a sumar 180, ¿ya? Recuerda, siempre que tengo dos rectas tangentes. Y eso es lo que yo voy a aplicar ahorita. Miren, aquí, 140 del arco con 90 menos X del ángulo, ¿cierto? Entonces ahí voy a decir lo siguiente, ¿no? Por propiedad voy a sumar 140 más 90 menos X, eso va a ser igual a 180, ¿cierto? 140 más 90 sería 230, 230 menos X es igual a 180, ¿no? Y de ahí, este menos X está restando, pasa al otro lado sumando, el 230 baja, el 180 está sumando, pasa restando, y eso va a ser igual a X. Resto 230 menos 180, y eso me da 50, ¿cierto? 50. Entonces, 50 vendría a ser mi resultado, ¿ok? Listo, muchachos. Eso es el ejercicio número 5.
¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Bueno, ¿están tomando nota? Sí, ya. Me avisan cuando terminan para explicarles cuál es la actividad que van a hacer, ya, jovencitos. Ya acabó Borum, ya. Ros, me dices cuando terminas. Ya, Ros, listo. Miren, jovencitos, ¿cuál es la actividad que van a realizar en su casa? Donde dice tarea para la casa, ¿ya? Donde dice tarea para la casa, que es la página 108, ¿ya? Página 108, anótelo, por favor. Ya, ya, página 108. Ya, Boron, algo rápido antes que termine la hora. Miren, dice que el arco ABC mide 280, todo lo que está atrás, el arco de 280, ¿ya? Desde A hasta C, todo esto que estoy señalando con el mouse. Si este es 280, pero yo sé que toda la vuelta entera vale 360. A 280, ¿cuánto le falta para llegar a 360? 80, ¿cierto? 80. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el arco AC mide 80. Y esta es la propiedad del ángulo central, ¿cierto? Entonces, aplicando la propiedad del ángulo central, X va a ser igual a ¿quién? A 80, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es la propiedad del ángulo central. ¿No es que todo atrás valía 280? 280 más 80, todo 360, ¿ya? Y aquí aplicaste la propiedad del ángulo